igual voy a empezar, como igualmente se quedará grabado por unas horas, un días y luego ya lo subiré también. Pues bienvenidos, bienvenidas hoy. Hoy os voy a contar lo que a mí, para mí ha sido un regalazo que me hice hace unos años. Voy a contaros el regalo que me cambió mi vida, porque empecé a utilizar unos productos que antes conocía, pero conocía muy poco y utilizaba poco, con mucho cuidado, y en vez empecé a conocerlos y entender cómo se podían utilizar y ver un gran cambio tanto en mi familia, conmigo mismo, con mis hijas y con las personas que también están alrededor mío. Y entonces, pues un día me presentaron unos aceites esenciales pues yo tenía mis hijas que eran pequeñitas, una de 2 años y medio y la otra de algunos meses, y pues me llegó esta caja con este difusor y muy, muy simple, ¿no? Y wow, fue increíble. En la caja habían a su tiempo 10 aceites esenciales, ahora hay 12 aceites esenciales y habían, era como un kit, ¿no? De hecho se llama kit de lujo de Young Living y pues empecé a descubrir poco a poco, ver cómo se utilizaban y exactamente tuve unas ocasiones que mis hijas cayeron enfermas con resfriados y mocos, y allí vi cómo eran potentes y cómo me ayudaron a cuidar de mis hijas, y allí me enamoré. Pues allí me enamoré, no paré de hablar de ellos porque vi cómo funcionaban. Y pues entonces hoy me gustaría explicar cómo yo utilizo estos 2 aceites esenciales en mi casa con mis niñas. Y pues uno de ellos que empecé a utilizar fue la lavanda. La lavanda es un aceite esencial puro y es increíble. Aparte del aroma, que a las niñas, pues a mis hijas les encanta, a muchas personas les encanta, pues la lavanda, me acuerdo de un día que estuvimos en un centro comercial y tenía mi hija pequeña en el cochecito y mi hija mayor quiso subir encima del cochecito, y yo estaba hablando con una amiga, con Gloria, y estábamos hablando y de repente oímos, claro, estábamos ahí al lado, pero el cochecito se tumbó porque Eloís, la hija mayor, intentó subir en el cochecito y hizo caer. Se cayó ella misma dándose un golpe enorme a la cabeza, que todo el suelo vibró y toda la gente se miró, ¿no? Y la otra niña salió del cochecito. Pues allí tenía la lavanda y le pusimos lavanda directamente en el coco que estaba saliendo a mi hija, y pues fue increíble cómo fue bajando, ¿no? Enseguida. Y esto para mí fue como, wow, qué potente, ¿no? Yo no, sí, sabía que se pueden utilizar sobre los hematomas, sobre los golpes, pero de ver en minutos un efecto tan brutal, para mí fue increíble. Y además, el hecho que el aroma de la lavanda tranquiliza mucho, pues allí, claro, ¿no? Fue un doble efecto. Yo siempre utilizaba gel de árnica o árnica en bolitas, pues allí empecé a utilizar la lavanda por el hecho también del aroma, ¿no? Del olor agradable y de la efectividad que vi. Y entonces la lavanda, por ejemplo, en este caso la he utilizado en esto con golpes. También otra vez que mi hija mayor
tuvo un corte en el tren y no sabía dónde limpiarla, cómo limpiarla, pues tenía la lavanda encima mío, pues le puse unas gotitas, paró de sangrar directamente, tenía un corte en la espalda porque se había caído por las escaleras y allí aplicándole directamente la lavanda pues paró de sangrar, no hizo infección y fue, bueno, increíble, ¿no? Y con mi otra hija, pues la lavanda la he utilizado muchos para la dermatitis, a veces que le venían detrás de las rodillas, por ejemplo, entonces diluido con un buen aceite vegetal, allí diluyéndolo y aplicándolo. Y a la noche siempre voy poniendo unas gotitas de lavanda en el difusor, especialmente cuando hay momentos de resfriado, lavanda y otra sinergia, que es el RC. Y lo voy poniendo en el difusor por la noche. Entonces, la lavanda lo puedo utilizar puro cuando hay golpes directamente o cortes, pues lo voy a aplicar directamente, o quemaduras, por ejemplo, cuando yo me he quemado en otras ocasiones, pues poniéndolo directamente en la quemadura, tanto la lavanda, y me gusta ir alternando con el incienso, que es otro aceite que encontramos siempre en el kit. Y esto es un poco como lo voy utilizando. Luego para mi pareja, por ejemplo, que a veces tiene tiene más asma, alergia, cuando hay la estación de las alergias, pues le hago un rolón con lavanda y menta, y pues allí puede tener un efecto positivo en él, tanto porque la menta va abriendo y despeja y las vías aéreas, y la lavanda como más como un poder antihistamínico, ¿no? Y luego el limón, le pongo también limón, 2 gotitas detrás de la oreja para que no le dé directamente el sol, la luz directa del sol, y entonces allí como más vigorizante, ¿no? Y este es un poco la lavanda como la utilizamos. Luego me gustaría hablar de la copaiba. Pues la copaiba es otro aceite esencial puro, es muy potente. Esta semana he visto sus efectos increíble con mis hijas que estaban con bastante mocos y tos, pues he ido dando copaiba junto con otra aceite esencial, el Tips, que es otras sinergias, pues como tiene mucho poder tanto a nivel problemas respiratorios como bronquitis o sinusitis, también tiene un poder como antiinflamatorio. Y pues entonces allí, hola a todos que se han conectado ahora, y pues entonces allí he visto sus efectos increíbles. Y luego también otra manera que lo voy utilizando es cuando tengo muchas contracturas y entonces, o que hay dolores también de artritis, reumatismos, pues allí como poder analgésico lo voy aplicando. Y entonces, Isaura, me comentas que estás recién operada y del pie, y está vendado, y entonces cómo podrías aplicarte pues en los aceites, pues claramente como deja de estar vendados, pues entonces ya lo podrás ir aplicando. O si no, si tienes mucho dolor, también hay aceites esenciales que los puedes utilizar por vía interna, los que son de grado terapéuticos, como podría ser también la copaiba y claro, y el incienso, y podrían ir también ayudándote en este sentido, ¿no? Y entonces vemos que la copaiba también a nivel emocional nos puede, mientras lo estamos aplicando, nos va a incidir a nivel emocional porque lo solemos, y entonces me puede ayudar a elevar mi estado de ánimo, quitarme un poco de ansiedad y del estrés del momento que tenía, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, lo utilizo mucho y tiene efectos muy positivos. Por lo menos con nosotros. Además lo podemos utilizar juntos con el incienso, como comentaba, copaiba, incienso y también abeto balsámico, y es muy potente contra los dolores en este sentido. Para una gran hematoma la lavanda podría ayudarte muchísimo. Después, otro aceite esencial que me gustaría hablar es el limón.
Pues el limón regula el pH del cuerpo, sabemos, ¿no? A mucha gente se lo va tomando con unas gotitas de exprimido, de limón exprimido en agua, en ayunas, ¿no? Y pues también lo podemos utilizar, yo lo utilizo así con el aceite esencial de limón, un par de gotitas en ayunas, lo puedo mezclar con miel, o si no quiero dulces, pues lo puedo poner en un vasito de agua y entonces lo voy tomando, especialmente para también tener un efecto de desintoxicación, ayudar el hígado a funcionar bien, y entonces porque me ayuda a eliminar las toxinas de mi cuerpo. También tiene un poder vigorizante, y ya se ha visto también en algunos estudios que poniéndolo en el difusor, pues las personas están más atentas, más más claridad mental, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estoy trabajando mucho, lo pongo con la menta en el difusor, como este, y entonces allí voy trabajando, porque entonces vemos que a nivel emocional me puede ayudar a tener una más claridad mental, y también como regula el pH del cuerpo, pues me ayuda también a tener un sistema inmunológico fuerte. Y para embarazadas, especialmente en el primer trimestre, se aconseja mucho el utilizo del limón inhalándolo o a lo máximo poniendo unas gotitas en acción sublingual, pues cuando tienen muchas náuseas, y esto les puede ayudar mucho. Y esto, y entonces, ¿qué más? Pues el cítrico, como el limón es un cítrico, tenemos que tener cuidado a la hora de exponernos directamente a la luz directa del sol, porque tiene algunas moléculas que entonces hacen pigmentar la piel, y entonces se aconseja esperar unos 6-8 horas antes de exponerse al sol cuando hemos utilizado el limón a nivel tópico. Y si lo has utilizado por la cara o en las manos, porque puede ayudar a eliminar las manchas de la piel de cuando una persona se hace más mayor y que le vienen las manchas en la piel, pues entonces se aconseja igualmente poner un buen protector solar. Por ejemplo, lo de Young Living, que acaba de salir ahora, que sabemos que es seguro, sin productos tóxicos y es natural. Pues esto, el limón. Y entonces luego otro aceite esencial que me gustaría hablar es la menta. Me encanta, me gusta muchísimo. Pues la menta en casa la utilizo. Yo personalmente siempre me llevo un potecito de menta en mi bolsillo, porque me gusta ponerme una gotita en la boca y refrescar el aliento, quitarme un poco de hambre, y también, como decía antes, juntos con el limón, ¿no? Claridad mental, pues despejarme un poquito, ¿no? Y entonces yo lo utilizo en esta manera. Con las niñas lo utilizo cuando están resfriadas, con fiebre, y pues entonces si tienen fiebre voy utilizando la menta, y a veces lo pongo también en el difusor para ayudar el sistema respiratorio. Pero si no tienen fiebre no se lo voy aplicando, porque baja bastante la temperatura corpórea, entonces no la veo la necesidad de darle la menta a nivel tópico, pero sí a nivel aromático. Y si tienen dolor de cabeza, pues y tienen fiebre, pues le hago un rolón con menta, que esto le puede ayudar mucho, o si no, ya con la lavanda también para el dolor de cabeza, si no tienen fiebre en este momento, ¿no? También lo he utilizado para dolores musculares, contracturas, y va muy bien, lo puedo diluir y aplicarlo en la zona afectada. También lo utilizo cuando tenemos problemas a nivel digestivos, por ejemplo, si tengo dolor de barriga o flatulencias o más dolor de todo el aparato digestivo, pues la menta me ayuda muchísimo, lo voy diluyendo y lo voy a aplicar. Además utilizo la menta junto con el Digest, que es una otra sinergia que luego vamos a ver, especialmente en estos casos de problemas de aparato digestivo.
esto de la menta. Y luego quería hablar del incienso que está aquí. Pues el incienso es uno de mis preferidos últimamente, lo adoro. Lo utilizo mucho con las mamás durante el parto. He visto que tiene mucho poder como de antidolor, ¿no? Del dolor de la zona lumbar, lo voy aplicando, y al mismo tiempo he visto que a nivel emocional pues le hace que se conectan mucho más en el momento que están para poder apoyar el parto mismo. Yo como soy comadrona y comadrona independiente y atiendo mujeres atendiendo parto a casa, o si no también acompaño a las mujeres en el hospital, pues he visto que el incienso nos ha ayudado muchísimo en esto. Y entonces para los dolores, por ejemplo, mi madre se le ha aconsejado para los dolores de artritis, pues, o de reumatismo, en las manos se puede hacer una dilución e ir aplicándole, masajeando. También el incienso apoya el aparato digestivo. Si por ejemplo he terminado la menta o el DJI o la naranja, puedo utilizar también el incienso. Y luego me gusta poner el incienso en mi crema por la cara, que me hago con aceite de coco, incienso, lavanda y purificación, y me voy aplicando mi crema por la cara. Y entonces pues el incienso me gusta muchísimo. Luego vamos a ver la naranja. Aquí estaba. Pues la naranja es un cítrico como el limón, entonces quiere decir que no se ha hecho la destilación, pero viene por prensado en frío de las cáscaras de los cítricos, que es donde vamos a encontrar todas las moléculas aromáticas, como estas bolitas que vemos en las cáscaras de los cítricos. Y entonces, trámite expresión en frío, pues allí tenemos lo que se llama esencia de naranja. Pues es muy agradable, tiene muchas propiedades también. A los niños les gusta mucho por el olor, por el aroma que tiene. De hecho, se puede cocinar también con ella, se puede poner en los pasteles, por ejemplo, o también cocinando, ¿no?, unas carnes. Pues entonces a nivel emocional nos ayuda mucho para relajarnos, para la ansiedad, por ejemplo. Luego yo lo utilizo juntos también, como comentaba antes, con el DJI, especialmente con mis niñas. Cuando se tienen problemas a nivel aparato digestivo, mezclo la naranja con el DJI y lo voy diluyendo, aplicando en el aparato digestivo, en la pancha. Y luego también tiene propiedades, como siendo un cítrico, también para los resfriados y los mojos. Pues lo puedo aplicar en la planta de los pies, por ejemplo. Pero bueno, prefiero no utilizarlo demasiado durante la noche con los cítricos, pero durante el día prefiero, ¿no?, para no haber esto que se vigoricen demasiado. Y como es cítrico, tenemos que tener cuidado al exponernos directamente a la luz del sol. Y entonces creo que sí, hemos terminado las que son aceites esenciales puros, y vamos a ver algunas sinergias que tenemos en el kit, que son el DJI, que ya he hablado bastante de él. Pues el DJI es una sinergia de estragón, jengibre, menta, enebro, hinojo, limoncillo, anís y pachuli. Tiene un olor particular, a algunas personas le gusta, a otras personas le gusta menos. Yo soy de las personas que le gusta menos el olor, por eso que lo mezclo con menta o con naranja. Pero es increíble el efecto positivo que tienen en mí. Pues cuando he tenido acidez de estómago, tanto tomármelo con una cucharada de miel o aplicarme a la boca del estómago me ha ido genial. Y también por todo lo que sea estreñimiento o diarreas, va como normalizando el movimiento intestinal. Hace poco recomendé a una mamá que tenía a su bebé que le costaba ir al lavabo, pues le dije de crearse su pequeña
dilución con el DJs y pues enseguida le funcionó súper bien y quedándonos flipando, ¿no? Así. Ciao Riccardo, pues sì, farò una in italiano. L'ho a mente di fare sì un evento in italiano, oltretutto in questi giorni c'ho mia mamma qui con me e quindi sì, farò anche un piccolo evento in italiano spiegando come utilizzo gli oli essenziali, grazie. Y pues esto es como utilizo el DJs para las náuseas, todo lo que sea aparato digestivo, genial. Y además recuerdo que estos aceites esenciales los podemos utilizar también con las mascotas de casa y entonces también con ellos, por ejemplo, con parásitos los podemos utilizar. Y también claramente en casos de mis hijas cuando han tenido parásitos, pues sí que también he ido utilizándolo, el DJs, aplicándolo tanto en la pancha y más a nivel con una dilución cuando tenían mucho picor, pues a la salida del ano, pues allí también yendo aplicando en estos casos de crisis. Y este del DJs, luego el RC, que es el aceite esencial que comenté al principio de que cuando me enamoré, ¿no?, de los aceites, pues el RC es una sinergia de diferentes aceites esenciales, la mejorana, el eucalipto blanco, el limonero y el eucalipto radiata. Entonces vemos que hay 3 tipos diferentes de eucaliptos: la menta, el ciprés, la picea, el pino, la rayán y la lavanda. Vemos que entonces, ¿qué quiere decir? Que en una gota de este aceite esencial pues vemos todos estos aceites, nos encontramos con todos estos aceites, ¿no? Y son todos aceites esenciales que apoyan el sistema respiratorio. Por eso RC quiere decir, viene de respiratory congestion, ¿no? Congestión respiratoria. Pues me acuerdo conmigo misma tenía una gran sinusitis, pues fui aplicándomelo y normalmente hay que diluirlo, pero en este momento lo fui aplicando así, pues me sirvió muchísimo. Siempre mejor es diluirlo porque puede resultar un poquito más fuerte sobre la piel, más sensibles. Entonces, cuando una persona además no conoce mucho los aceites esenciales, siempre hay que diluir con aceite vegetal, ¿vale? De hecho, yo aquí siempre tengo mi aceite vegetal a la mano para llevármelo conmigo en el bolsillo. Es V6 este, que es una sinergia de 7 aceites vegetales, luego puedo hablar de ello. Y pues entonces voy cortando así el aceite esencial para ir aplicándolo en el pecho, en la espalda, especialmente cuando hay problemas de tos, de remocos que tenemos más a nivel pulmonar, o también de la sinusitis, de las vías respiratorias. Lo pongo en un difusor y más veces al día. Y pues esto fue lo que vi, los efectos positivos con mis hijas cuando eran muy pequeñitas y pues vi cómo se cambió de un día al otro la situación que tenían, la carga que tenían a nivel pulmonar, y me quedé flipándome, me enamoré completamente, ¿no?, de ella. Y le ponía RC y TIVS juntos. Toda la noche le fui poniendo, diluyendo en el pecho, en la espalda, en la planta de los pies. Pues la fiebre se fue y el moco se redució muchísimo, ¿no? El pediatra mismo se quedó flipándose. Entonces, para mí, tengo mucho cariño a este aceite esencial, y sí que este aceite esencial le recomiendo no utilizarlo demasiado cuando los niños son muy pequeños. Es mejor esperar que los niños, como ya decimos en el otro día, cuando son un poquito más mayores, ¿vale? Porque hay los eucaliptos que son demasiado fuertes para los niños pequeños. Pues luego tenemos al Panaway, que cuando lo olemos nos recuerda el bálsamo de tigre o el Reflex, ¿no? Pues lleva Gaulteria, Sempreviva, clavo y menta, y lo utilizo mucho esto para los dolores,
me voy a recibir un masaje, pues le voy a pedir, pues por favor, de ponerme un par de gotas de Panaway. Entonces voy con mi aceite esencial y le digo, por favor, ¿me puedes añadir esto mientras me estás dando un masaje a la espalda? Y luego se puede utilizar para dolor de cabeza, especialmente cuando si la menta no logra tener su efecto, pues para el dolor de cabeza. Lo he utilizado mucho para dolor de crecimiento de las niñas. Me acuerdo un caso de que más de una vez que mis hijas, Eloís, se despertaba a la noche con dolor de las piernas, pues le iba masajeando el Panaway y enseguida volvía a dormir, ¿no? También para el dolor de huesos, de articulaciones, después de deporte. A veces, por ejemplo, ahora que es un mes que no estoy yendo al deporte muy mal, ya sé que cuando voy a ir el lunes, pues el día siguiente voy a estar machacadísima, entonces mejor ponerlo antes de ir a hacer deporte y después también, en las piernas, en las zonas que ya sabes que vas a trabajar. Y entonces, y para la ciática a mí me sirvió muchísimo la ciática. Si lo hubiera tenido cuando estaba embarazada, pues me habría ido genial, que tenía mucha ciática, pero lo he descubierto después. Después tenemos al Purification, que es otro aceite, otra sinergia que es muy agradable, tanto poner en el difusor o ponerlos encima, y vemos que lo podemos utilizar muchísimo. Lleva citronela, lavandín, árbol del té, romero, limoncillo, arrayán. Y entonces el Purification lo podemos utilizar para en el difusor para crear un ambiente más perfumado. También lo podemos poner en la tumbona no de la lavadora, pero de la secadora, por ejemplo, porque ayuda a neutralizar los malos olores. También yo lo he utilizado en casos concretos con pequeñas heridas, por ejemplo de rasguños, pues también ahí lo he utilizado aplicándolo directamente. No si la herida está sangrando, prefiero utilizar la lavanda, pero si hay pequeños rasguños sí. Luego también en picaduras tanto de mosquitos, de abejas o picaduras de insecto va muy bien, y también creamos nuestro repelente de insectos mezclando purificación y menta juntos con agua y agitando bien antes de ir aplicando, pues 15 gotas con 10 gotas de menta, por ejemplo. Y también lo pongo, como había dicho antes, en mi crema que me hago porque ayuda a limpiar los puntitos negros y los granitos. Y también lo puedo aplicar en la garganta y en el pecho, especialmente cuando tengo tos seca, o si no, lo he utilizado mucho con las niñas para dolor de oídos. Y entonces ir diluyéndolo alrededor de la oreja y también así, ¿no? Con unas gotitas en el algodón y ir aplicándolo y poniendo el algodón adentro de la oreja. Nunca ponemos los aceites esenciales directamente en el oído. Y este es el Stress Away. Ahora vamos a ver que está aquí, es salva mamis, salva personas estresadas. Pues tiene un olor muy agradable, lo utilizo mucho como perfume, me lo voy aplicando detrás de las orejas, de la nuca, y pues lleva cobaiba, lima, madera de cedro, vanilla, ojotea y lavanda. Y entonces, como lleva también la lima, que es un cítrico, tenemos un momento cuidado a no aplicarlo directamente en zonas que están muy expuestas al sol, por eso que digo detrás de las orejas, en la nuca, si tenemos el pelo largo mejor. Y entonces, o si no, lo podemos aplicar, por ejemplo, en el dedo gordo del pie, pues ahí también nos puede ayudar mucho porque como está conectado con el sistema límbico, allí nos puede ayudar con el estrés, la ansiedad. Por ejemplo, lo recomiendo mucho, por ejemplo, a mi pareja o a mi madre si tienen problemas en el dormir. Por ejemplo, mi pareja viaja mucho y luego entonces para dormir bien estas horas, pues le aconsejo, ponte un poquito de Stress Away antes de dormir. Y también claramente si uno tiene un dolor de cabeza de estrés, pues el Stress Away te puede ayudar, puedes sentir beneficio en este caso también como reducción de dolor, ¿no? Por el hecho que me siento menos estresada, ¿no? Y entonces esto es un gran aliado para mí, el Stress Away. Y el tips está aquí. El tips es bueno, un greatest hit
de los aceites, a mi aviso, es una sinergia de clavo, romero, eucalipto radiata, canela y limón. Y pues tiene historia curiosa que se llama Thieves, para homenaje a los ladrones que durante la plaga de la peste en Francia pues se ponían unas especias, entre cual estas, para poder no caer con la enfermedad, ¿no? Y pues tiene mucho poder, y se han hecho estudios también, y se ha visto que poniéndolo en un difusor como este, en muy pocos minutos pues neutraliza las bacterias, o la mayoría de las bacterias que están presentes en el aire. Entonces siempre cuando uno de las casas está enfermo, pues esto entra en nuestro difusor, ayuda a estimular el sistema inmunológico, y entonces lo voy aplicando a lo largo de la columna vertebral de mis hijas, también de mí, y también en la planta de los pies, para que estamos más fuertes. Y bueno, me gusta mucho el efecto, el olor, porque claro, el clavo o la canela me encantan, y entonces yo lo utilizo siempre, el Thieves, asociado a otro aceite esencial. Por ejemplo, tengo un problema a nivel del aparato digestivo, pues pondré el DJI asociado con el Thieves. Tengo un problema del aparato respiratorio, pues me pondré los aceites que me apoyan, en este caso, por ejemplo, el RC, junto con el Thieves, ¿no? Para ayudar a estimular mi sistema inmunológico. Y también cuando tenemos problema a nivel bucal, por ejemplo, afta o llagas, pequeños herpes, o también dolor de muela, pues se me ha ido poniendo el Thieves y me ha calmado muchísimo la situación. También, por ejemplo, con la dentición de los niños se puede, le hacía a mi hija con aceite de coco, le ponía unas gotitas de Thieves y copaiba cuando tenía mucho dolor de muelas, y pues lo guardaba en la nevera, y entonces luego se lo iba aplicando en la encía, pues le ayudaba muchísimo, así. Y entonces hemos visto ahora los 12 aceites que vienen en el kit, el difusor. Además, en el kit recibimos dos sobres de Ninja Red, que es un potente antioxidante, es jugo de frutos rojos, puré de frutos rojos, con bayas de gojis, y también aceites esenciales de limoneno. Entonces tiene mucha propiedad antioxidante, me energiza, me vitaliza antes. Después de los partos suelo tomármelo, y pues entonces estos son ya monodosis. Se puede comprar también en botellas, pero en el kit te vienen dos, y luego también vienen unos potecitos pequeños para poder compartir o llevarte unos aceititos contigo. Pues esto es un poco la presentación de lo que a mí me ha cambiado mi vida. Y esto, ¿no? Entonces, los aceites esenciales de Young Living, pues yo los elegí porque un poco fue el primero que se presentó tan así, bien, con un grupo, con mucha ayuda, mucha información de cómo utilizar los aceites. Antes yo igual compraba un par de aceites esenciales en los mercadillos, en los más baratitos, y claro, luego no sabía ni cómo utilizarlo, y tenía miedo también a utilizarlo, porque claro, porque las empresas, hay muchas empresas que venden aceites esenciales a muy bajo precio, porque igual para poderla vender así a muy bajo precios, igual han puesto pesticidas en sus cultivos, o también, y esto que hace que si pongo pesticidas en el cultivo, pues tendré más cosechas para destilar, entonces podré tener más producto, ¿no? O también muchas empresas utilizan solventes químicos para poder sacar el aceite, y entonces así van sacando más aceites respecto a o si no, también pueden diluir los aceites esenciales con aceites más baratos, tanto vegetales o
o otros aceites esenciales pero de proveniencia sintética, ¿no? Y entonces, o de otros aceites esenciales. Por ejemplo, una lavanda diluida con un lavandín, ¿no? Entonces ya sabemos que tienen propiedades diferentes, la lavanda y el lavandín, pues hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo, por ejemplo, en una quemadura. Y si no lo sé, me puede esto crear problemas, ¿no? Entonces yo me fío de Young Living porque sé de dónde vienen, he ido a ver las granjas, algunas granjas tienen todo un proceso de la semilla al sello, lo que se llama así, una certificación, donde no dan a terceros, siempre ellos son allí controlando paso por paso. Y entonces vemos que estos aceites son lo que se llama de grado terapéutico, que quiere decir que son 100% naturales, que son 100% puro y 100% íntegro, que han recogido la totalidad de las moléculas aromáticas que estaban presentes en estas plantas, ¿no? Mirando bien también las horas de destilación, por ejemplo, mirando que se haya recogido las plantas en el momento dado cuando hayas más moléculas aromáticas presentes en determinadas zonas de la planta, y entonces vemos que claro, el nivel de los aceites esenciales que de Young Living, pues para mí es muy buena, es una alta calidad. Para mí sí, Young Living es igual que calidad, ¿no? Entonces para mí misma, para mis hijas, pues si yo quiero utilizar un producto bueno, sí, y allí me fío, ¿no? Y sé que está utilizando un buen producto. Otra cosa que me gusta mucho de Young Living es la fundación que tiene, y entonces parte de nuestros pedidos que hacemos, pues parte de dinero también están donados a la fundación, y claro, esto para mí es muy bonito saber que este dinero puede ayudar a otras poblaciones que necesitan más ayuda. Entonces hay diferentes proyectos, se puede ir a ver en la página de Young Living Foundation, y pues ahí se pueden ver los proyectos que Young Living está apoyando. Y entonces pues esto es una parte que me gusta mucho, y creo que he comentado muchísimas cosas hoy, he terminado. No sé si hay algunas preguntas o nos vemos muy pronto. Igual nos podemos dar apuntamiento a la próxima semana con otro live de otros argumentos. Igual os voy a pedir de qué argumentos gustaría recibir, y pues ahí nos veremos. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.